Hola a todos, bienvenidos. En esta oportunidad los invito a compartir algunos temas relacionados a la neurofisiología. Esta presentación está orientada a estudiantes de las licenciaturas y las tecnicaturas de nuestra universidad, que incluye estudiantes de enfermería, podología, instrumentación quirúrgica, hemoterapia y otros. Desde ya aclaro que esto representa una perspectiva personal sobre la temática y no busca reemplazar la bibliografía oficial. Mi nombre es Nataniel Fail y les agradezco que estén presentes en esta oportunidad. En primer lugar, nos introduciremos a la temática con una referencia a la estructura del sistema nervioso, el cual está integrado por diferentes tipos de células que se comunican entre sí, para lo que tendremos que analizar algunos temas como son la sinapsis y algunos aspectos bioeléctricos como el potencial de membrana. En una segunda parte, nos abocaremos a trabajar características funcionales de diferentes subsistemas del sistema nervioso, como son el sistema motor, el sensorial y el autonómico. En este esquema podemos observar diferentes estructuras en el sistema nervioso, cada una con una característica funcional. Comenzamos con la médula espinal en color rojo, es el centro de los reflejos más básicos, es decir, las respuestas automáticas, ya sean motoras o secretoras, frente a estímulos sensoriales. Continuamos con el tronco encefálico, que contiene los núcleos de los pares craneales, que permite controlar músculos de la mirada, la delusión, la fonación, la gesticulación, etc. Los centros coordinadores de las funciones vitales, que permiten controlar de manera automática las funciones cardiovasculares, respiratorias, la delusión y la evacuación. Los centros reguladores de la postura, así como los centros que controlan el estado de la reactividad. Y esto quiere decir que controlan el estado de estar despierto o alerta versus estar dormido y tranquilo. En color celeste se representan los circuitos conformados por los ganglios basales que, junto a la corteza, permiten controlar muchos procesos vinculados al comportamiento, esto es, el movimiento asociado a la motivación, a los pensamientos, etc. También en color celeste se representa el cerebelo, que es una estructura muy importante para afinar, es decir, calibrar las posturas y los movimientos. En color verde se representa el hipotálamo, que literalmente es nuestro piloto automático de las funciones vitales, controlando los sistemas neuroendocrinos, los ejes, y el sistema autonómico, simpático y parasimpático. El tálamo actúa como filtro regulador para la información que se dirige hacia la corteza. Finalmente, la corteza tiene áreas sensoriales de discriminación fina, eventualmente consciente, en color amarillo, áreas motoras de planificación de los movimientos, en color azul, y áreas de asociación relacionadas a funciones superiores, como son el pensamiento, el control de la conducta, el juicio, la imagen corporal, el aprendizaje, el lenguaje, etc., en color rosa. En relación a las funciones corticales podemos nombrar un axioma. Todo lo consciente es cortical, pero no todo lo cortical se hace consciente. El sistema nervioso está constituido por células nerviosas. En esta imagen observamos dos grupos de células, neuronales y gliales. Vamos a analizar algunas características de las células gliales, porque el resto de la presentación se va a basar en las neuronas. Observamos en color violeta una célula del sistema nervioso central que se denomina oligodendrocito. Esta cumple el rol de formar la vaina de mielina a las neuronas, aumentando la velocidad de comunicación neuronal. A nivel periférico en los nervios, este rol lo cumplen las células de Schwann. Otra célula a nivel central, glial, son la microglía. Son células de defensa del sistema nervioso central. Los ependimocitos, que no están esquematizados, cumplen el rol de compartimentalizar el sistema nervioso, para que en cada compartimento se mantengan ambientes estables. Y además forman los plexos coroideos, que tienen la función de sintetizar el líquido que baña al sistema nervioso central, es el líquido cefalorraquídeo. Otras células gliales importantísimas son los astrocitos, que tienen múltiples funciones. Por ejemplo, regulan el flujo sanguíneo cerebral, ni más ni menos, mantienen estable el medio extracelular de las células neuronales, regula la comunicación entre estas neuronas, aportan los nutrientes que requieren las neuronas, forman parte de la barrera hematoencefálica y además
Si faltaría algo más, se comunican entre sí entre astrocitos y astrocitos, entre otras tantas funciones. Estas células gliales son fundamentales para que las neuronas funcionen adecuadamente. Todas nuestras sensaciones, nuestros movimientos, nuestras emociones y pensamientos se dan gracias a la comunicación entre neuronas. Esta comunicación implica dos procesos que son complementarios entre sí, la conducción nerviosa y la transmisión sináptica. La conducción nerviosa implica la generación y el pasaje de un impulso nervioso, técnicamente denominado potencial de acción, a lo largo del axón. La transmisión sináptica implica la transferencia de información de una neurona a otra, de manera química o eléctrica. Una neurona se puede comunicar con un músculo, con una glándula o con otra neurona. En este último caso, el punto de comunicación entre ambas neuronas se denomina sinapsis, y hay de dos tipos, química y eléctrica. Aquí podemos observar notorias diferencias tanto estructurales como funcionales entre ambas. La sinapsis de tipo química implica un retardo fisiológico en la señalización debido a la existencia de una brecha o espacio entre ambas neuronas, sumado a un complejo proceso de liberación de vesículas que contienen transmisores químicos o neurotransmisores, que en un flujo predominantemente unidireccional desde la presinapsis hacia la possinapsis, interactúa fugazmente con receptores postsinápticos para transmitir finalmente la señal. Este es un proceso más lento, pero a la vez plástico, es decir, que dispone de cierta flexibilidad para reforzar o deshacer circuitos según su uso. Por otro lado, la sinapsis de tipo eléctrica tiene la característica de que sus membranas neuronales se encuentran aposicionadas, es decir, prácticamente pegadas con una brecha mínima, donde el flujo iónico se produce de manera bidireccional y directa a través de canales o poros proteicos, denominados gap. Esta estrategia confiere una gran rapidez en la transmisión de señales, permitiendo modificar de forma sincrónica grandes poblaciones neuronales a modo de un sinsisio. A partir de este momento nos enfocaremos en la sinapsis de tipo química. Podemos observar en estos esquemas que la llegada del impulso nervioso permite que en el terminal ingresen iones de calcio y en consecuencia se liberen las vesículas cargadas de neurotransmisores. Los mismos son los que fluyen por la brecha sináptica hasta los receptores de la siguiente neurona, la postsináptica, la cual, en respuesta a esta señal, modifican su permeabilidad a los diferentes iones, generando así cambios en su potencial de membrana, tema que vamos a ver a la brevedad. Para que una sustancia sea considerada un neurotransmisor clásico o típico, debe cumplir con algunas condiciones. Primero, ser sintetizada en una neurona, ser almacenada en vesículas sinápticas. La liberación debe ser por un mecanismo calcio dependiente. Debe interactuar con receptores de membrana posinápticos y su terminación de acción, su finalización, se tiene que dar por mecanismos específicos, ya sea por recaptación, metabolización o difusión. Hablamos de potencial de membrana. ¿Pero qué es esto? Para intentar respondernos, primero debemos tener en claro un concepto. ¿Qué es un ion? Un ion es una sustancia que en un medio acuoso adquiere carga eléctrica. Si ésta es positiva, se denomina catión. En cambio, si es negativa, se denomina anión. ¿Cuál es el catión que predomina dentro de la célula, en el espacio intracelular? La respuesta es el potasio. Existe mucho más potasio dentro de la célula que fuera de la célula. Por tanto, si existe la posibilidad, el potasio va a tender a salir hacia afuera de la célula con su carga positiva para llegar a equilibrar sus concentraciones. Por otro lado, ¿cuál es el catión que predomina fuera de la célula, en el espacio extracelular? La respuesta es el sodio. Hay mucho mayor concentración de sodio fuera de la célula que dentro de la célula. Por tanto, de existir la posibilidad, el sodio va a tender a ingresar a la célula, con su carga positiva, claro, para equilibrar sus concentraciones extra con intracelulares.
Además de los iones, hay características de las membranas celulares que se asocian al concepto de potencial de membrana. Por ejemplo, la presencia de canales pasivos, es decir, canales que siempre están abiertos y permiten una permeabilidad, es decir, una posibilidad de pasaje de iones que en reposo es mayor al potasio. ¿Qué quiere decir esto? Que en reposo es más fácil que el potasio con su carga positiva se fuguen de la célula, dejando la cara interna de la membrana más negativa, que el sodio ingrese. Es más difícil para el sodio ingresar con sus cargas positivas adentro de la célula. Por otro lado, la membrana es selectiva a diferentes iones. Y finalmente existe una herramienta fundamental para mantener los gradientes iónicos, estas diferencias de concentraciones iónicas, que es la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa saca hacia afuera de la célula el sodio que ingresó y retoma hacia adentro de la célula el potasio que se fugó. Todo esto finalmente determina que exista una distribución preferencial de cargas eléctricas negativas en la cara interna de la membrana respecto de la cara externa. Ahora bien, cuanto más negativa la cara interna de la membrana con respecto a la externa. En el caso de una neurona, esto se puede medir y es menos 70 milivoltios más negativa la cara interna con respecto a la cara externa. Entonces, podemos resumir que el potencial de membrana es la diferencia de voltaje de un lado con respecto al otro de una membrana celular como consecuencia de la distribución desigual o asimétrica de moléculas con carga, o, de otra forma, iones. En una célula en reposo, su diferencia de voltaje entre la cara interna y externa de la membrana es de aproximadamente menos 70 milivoltios, como en una pila, que tiene un lado positivo y uno negativo. En este esquema vemos también que la bomba sodio-potasio TPasa colabora con mantener esta diferencia. En este contexto, si se abren por algún mecanismo más canales de sodio, naturalmente este va a tender a entrar con su carga positiva y va a positivizar la cara interna de la membrana. O dicho técnicamente, va a despolarizar esa membrana. En cambio, si se abren por algún mecanismo más canales de potasio, naturalmente este va a tender a fugarse de la célula con su carga positiva y va a llevar a negativizar la cara interna de esa membrana. O dicho técnicamente, va a hiperpolarizar ese segmento de membrana, a ser más negativo la cara interna con respecto a la cara externa, porque se me fueron cargas positivas hacia afuera. En las células excitables, como en el miocardio o en este caso las neuronas, además de estas oscilaciones del potencial de membrana de reposo, un poquito más positivo, un poquito más negativo a la cara interna, pueden presentarse lo que se denominan impulsos, es decir, que alcanzado cierto valor de voltaje, denominado potencial umbral, pueden aparecer importantes cambios en las permeabilidades que pueden generar rápidas e intensas modificaciones en el potencial de membrana, con una notoria y propagada despolarización seguida por una intensa repolarización. Todo este fenómeno es conocido técnicamente como potencial de membrana de acción o, de forma resumida, potencial de acción. Pero es un potencial de membrana. Pasaremos a analizar las distintas áreas funcionales de una neurona. Las dendritas son las áreas receptoras de señales. El soma o cuerpo es el centro metabólico de la célula. El conoaxón es la zona integradora de las señales, donde se registra justamente el potencial umbral. El axón es la prolongación por donde se conduce el impulso nervioso o potencial de acción. El botón o terminal es el área de transmisión de señales de esta neurona a otra, de esta neurona a un músculo o de esta neurona hacia una glándula. Abajo está representado en las ordenadas diferencia de voltaje de membrana con relación al tiempo y podemos observar que el potencial de acción tiene las mismas características a lo largo de todo su viaje por el axón, desde el conoaxón hasta el terminal. Si observan, se traza un gráfico ascendente, un trazado ascendente que corresponde a cada vez un voltaje más positivo.
seguido de un trazo descendente que corresponde a un voltaje cada vez más negativo. Este proceso se puede resumir como que el potencial de acción es un rápido proceso de despolarización, repolarización propagado a lo largo de la acción. Eso es un impulso. Más gráfico, imposible. Para poder cerrar esta primera sección, podemos separar al sistema nervioso en dos partes. El sistema nervioso central, o la torre de control, que incluye el encéfalo y la médula espinal, es el conjunto de estructuras que contienen los centros integradores de información para generar una respuesta adecuada, sea esta voluntaria o involuntaria, a fin de adaptarse al medio. Y la otra parte es el sistema nervioso periférico o las vías de información, ya sean estas las somáticas o viscerales, que son las vías que reciben información o sensaciones y a la vez transmiten órdenes, ya sea reclutando un músculo o modulando la función de una glándula. Comenzaremos a trabajar conceptos relacionados al sistema motor. Este es un sistema que nos permite tener movimientos automáticos o reflejos, así como mantener una postura para no perder el equilibrio, ya sea cuando estamos quietos o bien cuando nos desplazamos. Además, es el sistema que nos permite eventualmente planificar y ejecutar movimientos voluntarios. Las motoneuronas son las neuronas que controlan la función muscular. Aquí tenemos una representación esquemática. Hay dos tipos de motoneuronas. Las motoneuronas inferiores, de origen espinal, y las motoneuronas superiores, de origen supraespinal, es decir, que nacen en el tronco del encéfalo o en la corteza. Las motoneuronas inferiores son neuronas que controlan la función muscular, pero inervando directamente al músculo, contactando directamente a su unidad motora. En cambio, las motoneuronas superiores actúan regulando la función muscular, pero a través de la inervación por vías descendentes sobre las motoneuronas inferiores. En relación a la función muscular, es interesante nombrar ciertos conceptos. Comenzaremos por el de la unidad motora. Cada músculo está constituido por miles de fibras musculares. Las motoneuronas inferiores inervan solo un grupo de estas fibras de un músculo, no todas. Este equipo constituido por las fibras musculares que responden a una motoneurona inferior se denomina unidad motora. A medida que se van reclutando más unidades motoras de un mismo músculo, se puede ir graduando la fuerza-contracción de este músculo. El siguiente concepto es el del índice de inervación, que es la relación entre la motoneurona inferior y el número de fibras musculares que le responden. Y esto va a depender de la función de ese músculo. En un músculo de precisión, una motoneurona inferior inerva pocas fibras de ese músculo. En cambio, en un músculo de resistencia o de poca precisión, una misma motoneurona inferior inerva cientos de fibras del mismo músculo. Finalmente, el fenómeno de acople excitocontráctil determina que la motoneurona, en esta comunicación neuromuscular, libera el neurotransmisor denominado acetilcolina, que al interactuar con receptores musculares genera en esa membrana muscular la despolarización. Y esto se asocia a cambios en la concentración intracelular de calcio, que aumenta, lo que induce finalmente la interacción de las fibras de actina sobre la de miosina, con gasto de energía, obteniendo como resultado la contracción. Sin embargo, la relajación también requiere gasto de energía, ya que demanda de que ciertas bombas retiren el calcio intracelular hacia otros espacios para evitar el fenómeno contráctil. De la médula espinal hemos nombrado que es donde se encuentran los centros integradores de las respuestas más simples del sistema nervioso frente a un estímulo determinado. Todo esto constituye lo que se denomina reflejos espinales. En este tipo de reflejo, la información sensorial ingresa a este centro integrador medular mediante una neurona aferente a través del asta posterior de la médula espinal. Inmediatamente después, la respuesta egresa
por el asta anterior mediante una neurona eferente que se contacta finalmente y modifica la función de un músculo o una glándula para generar una respuesta. En paralelo, esta información que ingresa a la médula espinal puede ascender hacia el cerebro y generar respuestas cada vez más complejas. A su vez, centros supraespinales por vías descendentes, aquí esquematizados en color rojo, pueden controlar toda la actividad espinal. Veamos solo algunos ejemplos. Frente a una lesión tisular, por ejemplo, cuando una persona se quema la mano, la respuesta refleja, automática, estereotipada, sin pensar, útil para la supervivencia, es generar un acto motor para retirar el segmento lesionado. Aquí, la motoneurona inferior responde automáticamente a la información sensorial que ingresa a la médula espinal, una respuesta refleja espinal. Sin embargo, si a una persona le realiza una extracción de sangre, a pesar de que esto implique una lesión tisular, el individuo puede controlar la respuesta refleja espinal de retirada, que vimos en el caso anterior, manteniendo el segmento corporal para que el profesional termine con la maniobra de extracción. En esta situación, la motoneurona superior, por esas vías descendentes, aquí en color rojo, están controlando la respuesta de la motoneurona inferior. Los mismos segmentos corporales, por vías descendentes, pueden ser reclutados para generar un movimiento voluntario. Nuevamente, la motoneurona superior controla a la inferior, pero en este caso no para ver si responde o no responde una respuesta refleja de lesión tisular, sino porque quiere activar un segmento corporal específico. ¿Qué sucede cuando se estira un músculo? Los músculos contienen sensores de estiramiento, que cuando se activan, envían esa información a la médula espinal y ésta responde activando la contracción del músculo que había sido estirado. Esto es un mecanismo reflejo y se denomina reflejo miotático. Es la base, junto a otros circuitos espinales, del tono muscular. El tono muscular es un estado de semicontracción del músculo que permite que esté disponible para cuando se requiera utilizarlo. Los invito a pensar qué sucedería con un segmento corporal que ha estado varias semanas enyesado luego de que se le extrae el yeso. ¿Cómo será su fuerza? ¿Cómo estará su tono? ¿Por qué? ¿Qué requiere hacer el individuo para volver a su estado muscular original? Los reflejos profundos osteotendinosos son maniobras que se utilizan para evaluar el estado de este reflejo miotático. Por ejemplo, percutiendo con un martillito el tendón rotuliano, que produce el estiramiento del cuádriceps. ¿Cuál creen que será la respuesta adecuada? El tono muscular es la base de la postura, es decir, mantener una posición del cuerpo en el espacio, ya sea estando de pie, sentado, caminando, recostado, etc. Como en una obra en construcción, donde los albañiles ejecutan las órdenes, los capataces organizan grupos de trabajo y el arquitecto planifica el proyecto, en la jerarquía motora, los circuitos espinales, es decir, las motoneuronas inferiores con sus unidades motoras cumpliendo el rol de albañiles, son regulados por programas motores más complejos, como son las motoneuronas superiores originadas en el tronco encefálico que descienden para controlar la postura, cumpliendo el rol de capataces, o bien las motoneuronas superiores provenientes desde las áreas corticales para planificar los movimientos de precisión, cumpliendo el rol de arquitectos. El sistema que coordina los movimientos finos de precisión se denomina dorsolateral. En cambio, el sistema que coordina los movimientos gruesos para asegurar postura se denomina ventromedial. Si un individuo está conduciendo una bicicleta y por una mala maniobra pierde el control y se cae, ¿qué sistema predominará para restablecer el control? ¿El ventromedial o el dorsolateral? Entonces, ¿el control de la postura es un mecanismo consciente o inconsciente? ¿Cómo lo justifica? Cuando se lesiona la motoneurona superior, se descontrolan los reflejos espinales, dando cambios en el tono y los reflejos, además de no poder enviar más órdenes motoras voluntarias. El resultado de todo esto es la aparición de hipertonía, un músculo duro, endurecido, de una excesiva respuesta refleja, hiperreflexia, y de una parálisis muscular, no poder reclutar voluntariamente un músculo. Todo esto se denomina síndrome piramidal. Es decir, cuando se lesiona la motora superior,
aparece el síndrome piramidal. Si la lesión está a nivel espinal, ustedes probablemente encuentren estas alteraciones por debajo del nivel de la lesión. Si la lesión, en cambio, es en el tronco del encéfalo, probablemente aparezcan además posturas predeterminadas porque ciertos motoneuronas superiores están por debajo de la lesión y eso determina que el tronco del encéfalo ya puede ir controlando ciertas posturas reflejas. Pero probablemente este paciente esté además inconsciente, ya que si recuerdan, en el tronco del encéfalo se encuentran los centros que regulan el estado de alerta, despierto, dormido o tranquilo. Por tanto, si se lesionan estas estructuras del tronco del encéfalo, esta persona posiblemente se encuentre en algún estado de coma. Si la lesión está por arriba, por sobre el tronco del encéfalo, por ejemplo a nivel de la corteza cerebral o la puerta de salida de las fibras de la corteza, que es la cápsula interna, probablemente estas alteraciones se den con un cambio postural contralateral, del otro lado donde está la lesión, porque las fibras que descienden desde la corteza a nivel del tronco del encéfalo cruzan y controlan la otra parte del cuerpo. En esta imagen, este niño, ¿a qué nivel del sistema nervioso con más probabilidad creen que se encuentre la lesión? ¿Cómo lo justifican? Las motoneuronas superiores e inferiores conforman en su conjunto los sistemas dorsolateral y ventromedial y constituyen funcionalmente lo que se denomina el sistema piramidal, no el síndrome, el sistema piramidal. Para el control de los movimientos voluntarios e involuntarios se requiere además de sistemas reguladores denominados extrapiramidales o prepiramidales, ubicados en el cerebelo y los ganglios de la base. Vale aclarar que esta clasificación funcional quizás no se comparta desde la perspectiva anatómica. Podemos observar en este esquema que el cerebelo se encuentra en paralelo, a un costado del flujo de información descendente, es decir, de la intención de los actos motores, y ascendente, por tanto, el resultado de estas acciones. Este órgano, entonces, compara y corrige las diferencias. Funciona así como si fuese un sistema de calibración de movimientos para ir aprendiéndolos, disminuyendo así gradualmente el error en los siguientes intentos y realizar movimientos cada vez más armónicos y precisos. Este órgano se lo puede subdividir según una categoría anatómica, filogenética, es decir, según su origen, y funcional, que los invito a repasar utilizando la bibliografía oficial. Cuando se daña el cerebelo, habitualmente aparece lo que se denomina el síndrome cerebeloso, que incluye giro involuntario de los ojos, denominado nistagmo patológico, una fácil pérdida del equilibrio con tendencia a caídas recurrentes, una disminución del tono muscular, una hipotonía muscular, una marcha incoordinada, que simula una persona que está en estado de ebriedad, y una pérdida generalizada de la coordinación motriz que se denomina técnicamente ataxia. Los circuitos en loop o en bucle, originados desde la corteza, pasando por los ganglios basales, que luego envían la información al tálamo y nuevamente vuelve esa información a la corteza, permiten en grupo regular muchas funciones cerebrales vinculadas al comportamiento, es decir, la motricidad, el pensamiento, la motivación, la afectividad, etc. La dopamina es una sustancia que modula el flujo de información en estos circuitos, es decir, le sube o le baja el volumen. Ejemplos de disfunción de estos circuitos donde están los núcleos de la base, los ganglios de la base, son, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, donde la falta de dopamina genera lo que se denomina la rigidez, es decir, músculos endurecidos que no pueden arrancar, y bradiquinesia, es decir, una extrema lentitud para iniciar movimientos voluntarios. En el otro extremo, donde están afectados también los núcleos de la base, los ganglios de la base, están las coreas, como la de Huntington, donde por una alteración en la conexión de los ganglios de la base aparece un tono muscular disminuido con un exceso de movimientos involuntarios.
El sistema sensorial es la parte del sistema nervioso que permite captar y procesar la información del entorno y la del propio organismo para decodificar sus características. Este sistema dispone de receptores que, además de captar, transforman la información en mensajes nerviosos, es decir, en impulsos nerviosos que el sistema nervioso puede decodificar. Por diferentes vías sensoriales, este mensaje se va modificando hasta eventualmente integrarse a nivel de las cortezas cerebrales con experiencias previas, pudiendo generar, así, un registro subjetivo que se denomina la percepción. Hay tres grandes tipos de información sensorial que procesa el sistema nervioso, dependiendo de dónde provenga. La información puede ser exteroceptiva, propioceptiva o interoceptiva. La estereoceptiva proviene del exterior, son los sentidos clásicos, gusto, olfato, tacto, visión y demás. Esta información es pasible de hacerla consciente si uno focaliza la atención. La información propioceptiva, es decir, la información de los segmentos corporales en el espacio y la posición del cuerpo en el espacio, parte es consciente y parte es inconsciente. La parte consciente, por ejemplo, es cuando uno reconoce sin ver dónde están las partes del cuerpo, solamente pensando dónde están. La parte inconsciente, por ejemplo, es el sentido del equilibrio, que uno no es consciente del sentido del equilibrio ni de la coordinación muscular, salvo que pierda el equilibrio. La información interoceptiva es información que proviene de las propias vísceras, del intestino, el funcionamiento gastrointestinal, el funcionamiento cardiovascular, el funcionamiento pulmonar, o sea, es información que habitualmente es silente e inconsciente. Puede pasar a ser consciente habitualmente cuando hay una disfunción, por ejemplo, cuando hay una obstrucción de una víscera, cuando hay un infarto o cuando hay obstrucción de la vía respiratoria y demás. Dentro de los sistemas sensoriales vamos a analizar tres modelos, como son el somatosensorial, el visual y el auditivo. Con respecto al sistema somatosensorial, es el que nos permite procesar múltiples aspectos del mundo que nos rodea, por ejemplo a través del tacto, y de nuestro propio cuerpo, por ejemplo a través del sentido de la posición, que habíamos visto que es la propiocepción, y de la integridad tisular. ¿Cómo hace esto? Básicamente porque este sistema tiene receptores distribuidos en todo el sistema musculoesquelético, es decir, el músculo, los tendones, las cápsulas, las articulaciones y demás, y en el tegumento, es decir, la piel, las uñas, los pelos, etcétera. Es decir, está extensamente distribuido los receptores de este sistema y detectan ya sea deformaciones mecánicas, cambios de temperatura o lesión del tejido. Es decir, que estos receptores se denominan mecanorreceptores, termorreceptores o nociceptores. Toda esta información decodificada por los receptores de este sistema son enviadas a través de vías aferentes al sistema nervioso central para su eventual procesamiento, ya sea una respuesta refleja o un procesamiento cognitivo vinculado a la percepción somatosensorial, para entender qué estoy tocando, dónde está una parte de mi cuerpo o qué parte de mi cuerpo está lesionado en un momento determinado. Como venimos anticipando, la información procedente de los receptores ingresa a la médula espinal y asciende por dos vías diferenciadas anatómica y funcionalmente. Una es la vía dorsal o lemniscal, en donde las fibras que ingresan a la médula espinal ascienden directamente por el cordón posterior hasta el bulbo, en el tronco del encéfalo, en donde se contactan con la segunda neurona de esta vía. Esta segunda neurona proyecta sus axones contralateralmente hacia el tálamo, en donde se encuentran las terceras neuronas de esta vía. Finalmente, estas neuronas talámicas proyectarán sus fibras hasta la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal del cerebro. Esta vía procesa información del tacto fino o epicrítico, como por ejemplo reconocer objetos por el mismo tacto, e información propioceptiva consciente, que implica conocer en dónde se encuentran los segmentos de nuestro cuerpo en el espacio. En rojo se observa cómo el cerebro controla la información ascendente. Por ejemplo, si yo le pregunto a una persona si reconoce cómo una remera está contactando su piel, posiblemente en ese momento focalice la atención y perciba esa sensación. Pero hasta que yo no le hubiese dicho esa consigna, la persona, aunque la piel descargue información y esa información ingresa al sistema central, el cerebro no lo está procesando como una sensación percibida. De nuevo, esto es un ejemplo claro de cómo el cerebro procesa la información que
controla, mejor dicho, la información que quiere procesar. La otra vía es la vía anterolateral, en donde las fibras que ingresan a la médula espinal ya contactan directamente a la segunda neurona en el asta posterior de la misma médula espinal. Esta segunda neurona envía ya sus proyecciones de manera cruzada y ascienden a nivel de la médula espinal por el cordón anterolateral, hasta contactarse la mayoría de estas fibras ascendentes con diferentes núcleos del tronco del encéfalo, principalmente de la formación reticular, que ahora vamos a ver un poco qué función cumple, y solo algunas de estas fibras llegan al tálamo, donde se encuentra la tercera neurona de esta vía anterolateral, y de allí proyecta la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal del cerebro nuevamente. Esta vía procesa información sobre el tacto grueso o protopático, como ejemplo los roces, información térmica y algésica, es decir, lesión tisular. En rojo nuevamente se observa, como también en esta vía, las estructuras superiores controlan la información que va ascendiendo. Por la trascendencia en la salud que tiene este tema, vamos a detallar un poquito algunos aspectos de esta vía anterolateral. Primero, se está esquematizando cómo la información nociceptiva, es decir, de lesión de un tejido, puede desencadenar rápidamente una respuesta de retirada del segmento que está siendo afectado. Esta respuesta es refleja, automática, inconsciente y coordinada por el propio segmento medular afectado. Es decir, si una persona se está quemando la mano, no sirve de nada que se ponga a pensar si la retira o no la retira del fuego. Esta respuesta para la supervivencia de ese segmento corporal tiene que ser inmediato, por tanto, reflejo. Luego, en rojo, se está esquematizando cómo esta misma información puede seguir avanzando y ascender por la vía anterolateral, distribuyéndose principalmente en el tronco del encéfalo, como anticipamos. La llegada de esta información a esta área del sistema nervioso genera dos grandes respuestas. Primero, una vía descendente, que está esquematizado en color verde, en donde se representa la modulación, o mejor dicho, la regulación de la comunicación a nivel medular de la información nociceptiva que está ingresando. Por tanto, se puede controlar cuánto de esa información puede ingresar. Y la otra gran respuesta es una difusa conexión, aquí representado en azul, con áreas como por ejemplo el hipotálamo, que permiten cambios autonómicos asociados a la lesión de un tejido, por ejemplo, la sudoración, la taquicardia, la alerta, la redistribución del flujo sanguíneo, la disponibilidad energética en la sangre y demás. Y además el contacto con estructuras de la red límbica para asociar este evento relevante para la supervivencia, como es la lesión de un tejido, a un componente emocional y así que hacerlo más fácil que quede un registro en la memoria. De ahí deriva la frase popular, una persona se quemó con leche y cuando ve la vaca llora. Finalmente, algunas pocas fibras pueden llegar al tálamo y desde el tálamo proyectar a la corteza somatosensorial en el lóbulo parietal, como hemos visto. Esto permite que se genere una percepción consciente de la nocicepción, es decir, de la lesión tisular. Es decir, estas pocas fibras que llegan hasta la corteza permiten que una persona tenga o genere una opinión de su integridad física, que coloquialmente conocemos como dolor. Por tanto, nocicepción no es sinónimo de dolor y dolor no es sinónimo de decepción. ¿Ustedes conocen algunos casos donde exista nocicepción y no se exprese como dolor? O al revés, que una persona perciba dolor donde no hay lesión tisular. Para entrar en el tema de la fisiología visual, podemos tener la osadía de comparar un complejo órgano como es el globo ocular con la más compleja y sofisticada de las cámaras fotográficas. Las cámaras fotográficas contienen un fino control de la luminosidad para que no se vea la película a través del diafragma. Bien, el globo ocular también ejerce este fino control a través del iris, regulando el diámetro del iris. Las cámaras fotográficas cuentan con una lupa muy sofisticada para desviar los rayos al área fotosensible. El glóbulo ocular también, y no solamente uno, sino dos lupas, dos lentes, que como el cristalino y la córnea, que trabajan en conjunto y en forma complementaria. Finalmente, la cámara fotográfica tiene que tener un área fotosensible que responda a los rayos luminosos. Bien, el globo ocular también lo tiene y se denomina retina.
Para que se dé el proceso visual, tiene que cumplirse tres pasos mínimos e indispensables. Uno, que se desvíen nítidamente los rayos luminosos hacia un punto de la retina. En segundo lugar, la retina, como área receptora, tiene que transformar la energía lumínica en impulsos nerviosos que el sistema nervioso pueda decodificar. Y finalmente, por las vías visuales, esa información luminosa transformada tiene que llegar a áreas corticales para que se pueda integrar e interpretar como información visual. En la retina, al disponer de dos tipos principales de fotorreceptores, funcionalmente tenemos dos estados funcionales de la retina, el modo diurno y el modo nocturno. Ambos receptores, tanto los conos como los bastones, con la luz se apagan, se negativizan, se hiperpolarizan. Es una excepción al resto de los sistemas sensoriales, que generalmente la señal enciende al receptor respectivo. Acá no se cumple esa regla. Apagar el fotorreceptor es la señal. Cuando ingresamos a un cuarto oscuro o en penumbra con poca luminosidad, lo que inmediatamente hace el ojo para ajustar la luminosidad es dilatar el iris para aumentar el diámetro pupilar. Esto se denomina midriasis y es la primera respuesta. En cuestión de segundos aparece. A los pocos minutos ya la capacidad visual de decodificar por lo menos formas, movimientos, escala de grises empieza a aparecer, sin mucho más detalles. Eso se denomina visión escotópica o con poca luz. En el otro sentido, cuando una persona sale de un lugar oscuro hacia un lugar con mucha claridad, para evitar el encandilamiento, rápidamente el iris se contrae, es decir, se reduce el diámetro pupilar, esto se denomina miosis, y a los pocos segundos, a minutos, empieza a aumentar la capacidad de decodificar detalles finos, colores, contrastes y demás. Eso es la visión fotópica, con abundante luminosidad. Entonces, para resumir, frente a cambios de luminosidad, la respuesta fotomotora, midriasis o miosis, es rápida, pero es seguida por una adaptación lenta de los fotorreceptores que se ajustan a la cantidad de luminosidad disponible, permitiendo que la retina esté en funcionamiento diurno o fotópico, donde predominan los conos, o nocturno escotópico, donde predominan los bastones. La principal función de la retina es transformar información lumínica en impulsos nerviosos que por las vías visuales cumplirán diferentes funciones. Estas vías visuales se pueden nombrar la vía visual primaria y la secundaria. La vía visual primaria se origina en la retina. Algunas fibras directamente contactan con el tálamo homolateral y algunas otras cruzan contralateralmente a través del quiasma al tálamo contralateral. Ambos tálamos proyectan su información visual hacia la corteza visual primaria, que se encuentra en el lóbulo occipital del cerebro, siendo esta vía la que está involucrada en el procesamiento de la información visual, asociado, por ejemplo, a reconocer caras, formas, colores, localizaciones, movimientos y demás en el campo visual. Está esquematizada en esta representación en color azul. Sin embargo, muchas otras fibras que se originan también en la retina no llegan a la corteza visual, sino que se van proyectando a otros núcleos en el camino, por ejemplo, el del tronco del encéfalo, aquí está representado en color violeta. Esto es la vía visual secundaria y sirve, entre otras funciones, para regular, por ejemplo, el fenómeno fotomotor de ajuste del iris y así controlar el grado de luminosidad con la que trabaja la retina. Aquí esquematizada esas referencias en color verde. Les podría preguntar, por ejemplo, qué sucede cuando una persona es iluminada en sus ojos. ¿Cómo responde ese globo ocular? ¿Es una respuesta consciente? ¿Es inconsciente? ¿Dónde se integra esa información? Ya pasando a analizar algunos aspectos vinculados a la fisiología auditiva, podemos proponer dividir funcionalmente el oído en externo, medio e interno. El oído externo, desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica, el oído medio de la membrana timpánica hasta la ventana oval y luego de allí el oído interno.
El oído externo es la porción en donde la onda sonora se propaga por un medio aéreo. El conducto auditivo externo es el medio de propagación, hasta transmitir esas vibraciones del aire hasta la membrana timpánica. En el oído medio, esos impactos vibratorios en la membrana timpánica se transmite por un medio sólido a través de los huesecillos que se encuentran en este espacio para proyectar estas vibraciones hasta la ventana oval. Finalmente, las vibraciones proyectadas en la ventana oval se transmiten por un medio líquido a la endolinfa que baña todo el sistema receptivo vinculado a la audición. Esta área sensorial del oído interno está constituida por células ciliadas que conforman lo que se denomina el órgano de Corti. Es el área transductora, es decir, es el área que transforma estas vibraciones mecánicas en impulsos nerviosos que se proyectarán finalmente a través de las diferentes vías auditivas que veremos a continuación. En relación a las vías auditivas, de manera muy resumida, podemos decir que es una compleja red que conforman las vías nerviosas con un alto procesamiento previo a la llegada a la corteza. Incluye el pasaje de la información por el núcleo coclear, que va puliendo, por así decir, la información procedente del oído interno, pasando luego por el núcleo olivar superior, que es un complejo que integra información de ambos oídos, es el primer punto de localización bioaural, para poder ayudar a localizar la fuente del sonido en el espacio y además genera muchos reflejos posturales, atencionales y demás frente a sonidos detectados. El colículo inferior o tubérculo cuadrigemio inferior genera reflejos frente a sonidos pero aún más complejos que los anteriores. Por ejemplo, la respuesta a óculo-cefalogira para localizar la fuente de un sonido determinado en el espacio. El tálamo va regulando la información que va ingresando para proyectar finalmente esta información auditiva a áreas corticales auditivas que corresponden al lóbulo temporal del cerebro, en donde se permite percibir conscientemente y categorizar los sonidos, por ejemplo, entender un idioma, entender un mensaje, entender un sonido, una música particular y demás. El epitelio olfatorio contiene quimiorreceptores que detectan sustancias químicas disueltas en el aire y las transforman en impulsos nerviosos que por diferentes vías olfatorias se dirigirán a núcleos talámicos y estos proyectarán esa información a la corteza olfatoria que se encuentra en el lóbulo frontal, permitiendo tener información consciente de los diferentes olores, ¿no?, que percibe una persona. Sin embargo, lo que caracteriza a este sistema es que además tiene conexiones directas, esta información olfatoria tiene conexiones directas hacia la corteza olfatoria temporal, del lóbulo temporal, salteando el tálamo. Y esta vía alterna está muy relacionada con reacciones reflejas frente a diferentes olores, por ejemplo, los recuerdos inmediatos, el proceso de reconocimiento, la conducta sexual, la reacción del vómito, los cambios emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un sentido muy primitivo del sistema olfatorio. Por otro lado, estamos con el sistema gustativo. También es un sistema especializado en detectar sustancias químicas, es decir, un sistema de quimiorrecepción, en este caso disueltas en saliva. Por tanto, está especializado en detectar diferentes sabores básicos, amargo, salado, dulce, umami, agrio y demás. Esta información gustativa se transforma en impulsos nerviosos que tiene diferentes vías que a nivel del tronco del encéfalo, por ejemplo en el núcleo del tracto solitario, ya puede generar diferentes respuestas, por ejemplo autonómicas, por ejemplo el reflejo del vómito. Y llega al tálamo para proyectarse a áreas corticales donde se produce la percepción del sabor. Es interesante aclarar también de que el 80% de lo que nosotros percibimos como sabor en realidad depende del olfato más que del gusto. Muy bien, ya llegando a la parte final de esta presentación, trabajando temas vinculados a la función autonómica,
Para eso tenemos que remitirnos sí o sí a la función del hipotálamo, que aquí está representado en color verde. El hipotálamo es un complejo nuclear subcortical que está ubicado en una encrucijada de información, ascendente, descendente, planificación, resultados y demás. Todo pasa por el hipotálamo y esto le permite funcionar como un verdadero centro integrador de toda esta información para poder coordinar respuestas involuntarias que nos permitan mantener las funciones del organismo dentro de rangos normales, en forma automática. Y para hablar de esto tenemos que entender el concepto de homeostasis. Homeostasis son los mecanismos justamente que mantienen las variables entre valores máximos y mínimos. Por ejemplo, la temperatura corporal normalmente tiene valores máximos y mínimos, así como la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre o la glucemia, los niveles de diferentes hormonas en la sangre, los niveles de atención, los niveles de agresividad, la capacidad reproductiva, es decir, todas las funciones de nuestro organismo tienen valores máximos y mínimos normales y mecanismos que lo mantienen dentro de ese rango. El hipotálamo, para alcanzar esa homeostasis, esos rangos de equilibrio, cumple ciertas funciones. Por ejemplo, controlar los ejes neuroendocrinos, controlar el sistema autonómico, controlar los ritmos biológicos y coordinar las conductas, por ejemplo, conducta de defensa, conducta reproductiva, conducta termorreguladora, conducta alimentaria, que no la tenemos que pensar, nos surge solo, lo que tenemos que hacer es controlarlas para que no se ejecuten y seamos personas incivilizadas. Dentro de estas funciones hipotalámicas para alcanzar la homeostasis, nos vamos a limitar a analizar algunos aspectos de la función autonómica, es decir, como origen del sistema nervioso autónomo simpático parasimpático. Para eso vamos a hacer una comparación. Fíjense lo siguiente. El origen del control somático o voluntario se encuentra a nivel cortical. Si recuerdan, es el origen de las motoneuronas superiores, que a su vez contactan a las inferiores y así reclutan las diferentes unidades motoras para hacer movimientos voluntarios, tal vez. ¿Recuerdan? En cambio, el origen del control visceral o autonómico involuntario se encuentra en el hipotálamo, que es el origen de las neuronas que controlan a su vez a las neuronas preganglionares que se localizan en el tronco del encéfalo o en la médula espinal, para que éstas a su vez contacten en los ganglios a las neuronas postganglionares que finalmente controlarán los órganos efectores. Fíjense cómo el sistema visceral tiene ganglios, es decir, somas neuronales en el sistema periférico. En cambio, el sistema somático no tiene intermediarios. La motora superior directamente al inferior y allí al efector, que en este caso es el músculo. Entonces pueden observar que el sistema nervioso periférico se subdivide en un gran grupo somático y en otro grupo autonómico o visceral o vegetativo. Este segundo grupo autonómico, visceral o vegetativo, a su vez se subdivide en un ramo parasimpático y otro simpático. Las neuronas preganglionares parasimpáticas tienen su origen en núcleos del tronco del encéfalo y en la médula espinal sacra. Por tanto, se dice que se originan a nivel cráneo sacro. Emiten un axón largo hasta las neuronas postganglionares, que se asientan en los ganglios autonómicos, que por un axón corto controlan los órganos efectores, sea músculo liso, miocardio, tejido glandular, etc. Estos efectores tienen receptores muscarínicos, por tanto responden a la acetilcolina que liberan estas neuronas postganglionares. Las neuronas preganglionares del sistema simpático, en cambio, tienen un origen en los núcleos de la médula espinal dorsal y lumbar, por tanto se le dice que tiene un origen toracolumbar. Emiten un axón corto hasta la neurona del ganglio, es decir, la neurona postganglionar, que a su vez emite un axón largo para controlar el órgano efector. De nuevo, sea el miocardio, sea los bronquios, sea el músculo liso del bronquio y demás. Estos tejidos principalmente tienen receptores adrenérgicos y estas neuronas postganglionares liberan noradrenalina
y adrenalina. Hay algunas excepciones, pero esto es una regla general. Intentando resumir lo que acabamos de analizar, planteamos este cuadro comparativo en el cual se observa de que el sistema parasimpático tiene un origen cráneo-sacro, en cambio el simpático toracolumbar. El sistema parasimpático, sus efectores tienen receptores muscarínicos que responden a la liberación de acetilcolina por parte de los nervios postganglionarios. En cambio el simpático, sus receptores principalmente, aunque hay excepciones, son receptores adrenérgicos y responden a las catecolaminas liberadas por las neuronas postganglionares. Y el sistema parasimpático predomina en los programas de reposo, de inmunidad, de reproducción, posingesta, crecimiento, es decir, estrategias a largo plazo donde hay un neto predominio anabólico, construcción de tejido. Por otro lado, el sistema simpático el tono simpático está aumentado durante los momentos de alerta, de lucha, de huida, en las parálisis, frente a situaciones demandantes, porque acá lo que importa son las ventajas a corto plazo, es decir, quemar tejido, quemar recursos para poder sobrevivir. Vamos a ver dos ejemplos para dar un marco de los cambios que se producen en diferentes órganos para dar una referencia un poco más fácil de entender este tema. Vamos a ver esta situación. Un individuo en posingesta está comiendo, se está alimentando, está tranquilo. Hay un neto predominio parasimpático. En relación al diámetro pupilar hay miosis, hay broncoconstricción por el riesgo de aspiración, por tanto la vía ventilatoria está contraída para, por si pasa alguna sustancia, poder eliminarla fácilmente. Disminuyen las propiedades cardíacas, ya que no está demandado el músculo, no está demandado en los pulmones, no está demandado el cerebro, por tanto no hace falta gastar de más. Aumentan las propiedades gastrointestinales como la secreción, la peristalsis, se da lugar a la evacuación. Disminuyen los combustibles en sangre en general porque, como el predominio es anabólico, acá el objetivo es construir tejido, no enviar combustibles a la sangre para quemar. Predomina, por tanto, estrategias a largo plazo, anabólicas. En el caso que este individuo escuche un estruendo, sea asaltado o sea amenazado por alguna situación, rápidamente el sistema nervioso autónomo modifica el patrón a un neto tono simpático, donde se produce midriasis del iris y con un aumento del diámetro pupilar para aumentar el campo de información visual, se produce una inmediata broncodilatación para facilitar el proceso ventilatorio de oxigenación de la sangre, la hematosis, aumenta las propiedades cardíacas para redistribuir el flujo sanguíneo, aumentando la frecuencia cardíaca para aumentar la perfusión, la presión de los tejidos nobles que se requieren para escapar o resolver esta situación, como el músculo, el corazón, el pulmón, el cerebro. Disminuyen las propiedades gastrointestinales porque el objetivo no es generar mecanismos anabólicos, se produce la piloerección, la sudoración, aumentan los combustibles de la sangre para estar disponibles para su catabólisis, es decir, que en forma global predominan las estrategias de corto plazo catabólicas. Muy bien, hemos llegado al final de esta presentación, espero que sea de su utilidad. Les quería agradecer de corazón el tiempo y la atención que me han prestado hasta esta instancia y reconozco que la temática puede ser compleja, por tanto puede dar lugar a preguntas o sugerencias y demás, así que estoy abierto a que se puedan comunicar y expresarse si así lo quieren. Pueden enviar un mensaje al mail que les voy a poner ahí abajo. Muchísimas gracias y espero verlos próximamente en alguna otra circunstancia.